En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer el patrón de este corazón. Una vez que entendamos cómo lo vamos a hacer, será mucho más fácil para replicarlo en otros materiales. Vamos a empezar con un número de cadenitas impar, partiendo de un centro y hacia ambos lados. Vamos a poner 10 puntos para un lado y 10 puntos para el otro. Esto quiere decir que vamos a empezar con 21 cadenitas. Vamos a usar el cuaderno para ir mostrando lo que vamos a hacer a medida que tejemos, así lo pueden entender mejor. Una vez que le agarramos la mano a la primera vuelta, ya lo demás es ir repitiendo el mismo patrón en todas las vueltas. Solo varía el aumento y las disminuciones, pero arrancamos con 21 cadenitas y luego vamos a hacer 3 cadenitas de subida y puntos altos. Vamos a escoger nuestra lana, el tamaño que quieras o que tengas en casa, y según el tamaño que le quieras dar al corazón es la cantidad de cadenitas que le pongas. ¿Querés hacer un corazón pequeñito? Ponle la mitad de puntos. ¿Querés hacer uno más grande? Agrégale un poco más de cadenitas. Eso es lo que tienes que hacer para que tu corazón crezca o disminuya. He escogido el hilo rosa para que a medida que vamos tejiendo les pueda mostrar el avance arriba del corazón de color marrón. Si todavía no sabes hacer los puntos básicos para tejer al crochet, tenemos una lista de reproducción donde te enseño a hacer desde cadenitas hasta los puntos más básicos, que con ellos mismos podrás hacer este corazón. O sea, no necesitas mucho para poder avanzar en tu tejido al crochet. Ya tenemos las 21 cadenitas y ahora vamos a identificar cómo vamos a dividir el tejido. El punto central, 10 puntos a la derecha y 10 puntos a la izquierda. Vamos a hacer 3 puntos cadenita para iniciar el tejido. Estas 3 cadenitas van a reemplazar a un punto alto. Así que ahora vamos a hacer otro punto alto y vamos a retroceder 2 cadenitas hacia atrás y vamos a tejer en la quinta un punto alto y ya tendríamos 2 puntos altos y nos quedan tejer 6 puntos altos más para completar el dibujo que vamos a hacer a continuación. 8 puntos altos. Volvemos al cuaderno para ver que ahora nos toca hacer una disminución de 5 puntos. Recordamos que dejamos 2 a la derecha, 1 en el centro y 2 a la izquierda porque hemos tejido 8 en vez de 10. Entonces, estos 5 puntitos ahora se van a ir convirtiendo en una disminución. Tejemos el punto, pasamos la hebra una vez y lo dejamos en la aguja. Lo mismo vamos a hacer con los 5 puntos. Pasamos la hebra, levantamos el punto, cerramos una vez y dejamos en la aguja. Ahí llevamos 2, vamos por el tercero, hacemos la tercera disminución y la cuarta y la quinta, y de esta manera estaríamos haciendo el centro del corazón y nuestro tejido estaría teniendo la forma. En la aguja nos debería quedar los 5 puntos que no cerramos más el punto que teníamos anteriormente. Serían 6 lazaditas que ahora lo vamos a cerrar con una sola lazada. Esta es una disminución múltiple que va a hacer que nuestro corazón ya empiece a tomar forma. Ahora tocaría tejer los 8 puntos altos que nos quedaron sin tejer. Aquí vemos cómo va tomando la forma del corazón. El patrón es muy sencillo, pero necesitamos aprenderlo porque lleva disminuciones en la parte de arriba y aumentos en la parte de abajo. Vamos a tejer
en forma circular como si fuera una base. Vamos a ir dando la vuelta y va a tener aumentos en cada una de las esquinas también, por lo que estamos viendo en el corazón. Llegamos al último punto, lo vamos a ajustar bien, vamos a hacer nuestro último punto alto y ya vemos que tenemos la V formada para hacer el corazón. Pero ahora tendríamos que dar la vuelta a esa esquina con un aumento de 5 puntos altos juntos en el mismo agujero. Entonces, vamos a hacer esos aumentos para hacer que el tejido gire y poder así tejer la parte de abajo. Recuerdan que habíamos guardado 10 puntos para tejer el corazón de ambos lados, usamos 8 en la parte de arriba porque 2 disminuimos, pero ahora vamos a volver a tejer 10 puntos altos porque vamos a coger 2 de la disminución. Tejemos 8 puntos, cogemos 2 que quedaron dentro de la disminución y en el punto central, que es ese puntito impar que dejamos al comienzo, vamos a hacer el aumento. Pero bueno, se los voy diciendo porque ahora lo van a ver en la práctica. Los cogemos de esa hebrita de arriba de todo porque queremos que quede cerradito. Entonces, si quieres contarlos cuentas, pero deben coincidir tanto el punto de arriba con el de abajo, y una vez que llegamos al centro donde disminuimos, volvemos a recuperar esos 2 puntos y en el punto 3, que sería el punto central, hacemos 5 puntos juntos. Ahora vamos a hacer aumentos. Vamos a recuperar los 5 puntos de las disminuciones. En este agujero, que sería el central, hacemos 5 puntos juntos. No me digan si no es fácil, y después que hagamos el corazón y ya lo tengamos aprendidos, vamos a poder hacer alfombras, cojines y muchas cosas más. Aquí vemos cómo va tomando la forma y una vez que llegamos a la otra esquina, ¿qué tendríamos que hacer? Dar la vuelta como hicimos del otro lado, con 5 puntos juntos. Una de ustedes me dejó en el comentario que quería que hiciéramos una alfombra de trapillo de forma de corazón. Y yo dije, bueno, hay muchas que sabrán hacerlo y otras no, así que vamos a empezar desde lo más básico, que es tejer un corazón de manera habitual, para después aplicarlo en el trapillo. Muchas veces la técnica en el trapillo tiene que tener algunas variaciones por el grosor. Pero por ahora vamos a aprender a hacer este corazón y lo vamos a poder repetir en todos los tamaños. Como les dije al principio, si lo quieren más grande, agreguen cadenitas y si lo quieren más pequeñito, quiten cadenitas. Una vez que llegamos a los puntos, que serían 10 puntitos, que ya los tenemos aquí, vamos a hacer esos 5 puntos de aumento para llegar al otro extremo. Y de esta manera estaríamos ya cerrando la vuelta. A mí me gusta mucho cerrar las vueltas y volver a empezar. También vamos a tener en cuenta que las primeras 3 cadenitas al aire formaron a ser un punto alto. Entonces ahora vamos a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado. Y de esta manera no se va a notar dónde empiezan y dónde termina. Empezamos la segunda vuelta con 3 cadenitas al aire, pero ahora en vez de 8 puntos vamos a tener 6 porque estamos disminuyendo y del otro lado nos van a quedar 12 puntos. Y en la parte de los costados vamos a hacer un aumento en cada punto. Esto sería 2 puntos juntos en esos 5 puntos. Quedarían 10 puntos en cada esquina. Se dan cuenta que de arriba disminuye, de abajo aumenta
Y de los costados, lo que estamos haciendo, los aumentos habituales de cuando hacemos un círculo. 3 cadenitas de subida y hacemos los 6 puntos altos, que serían 5, porque vamos a contar estas cadenitas como un punto. Y recordar que siempre, en todas las vueltas, en el centro vamos a hacer 5 disminuciones. Vamos a hacer el punto central, más 2 de un lado y más 2 del otro, como les mostré en el dibujo anterior. Si no te quedó claro, retrocede, vuélvelo a mirar y una vez que lo aprendas, vas a ir como un avión. Y esto te quedará grabado para siempre y te vas a cansar de hacer corazones. Ya tenemos los 6 puntitos, vamos a echarle un vistazo al cuaderno y vamos a mirar que llegamos al centro donde tocaría hacer las 5 disminuciones. 2 de un lado, 2 del otro y el punto central. Y luego las 6 disminuciones y recuerda que para seguir dando la vuelta de la esquina tenemos que volver a hacer aumentos. Parece muy lioso, pero no lo es. Por eso te digo que una vez que lo aprendas ya no tendrás que mirar ningún patrón. Tejemos estos 5 puntos altos, pero lo vamos dejando en la aguja. Hacemos como si fuera medio punto. Punto alto, tejo con una lazada y lo dejo en la aguja. En total van a quedar 6, porque uno ya lo teníamos del comienzo. Tampoco te hagas lío con eso. Pero si tú vas contando que en el centro hay 1 y 2 para un lado y 2 para el otro, no hay pérdida, no te vas a confundir. Ya tenemos los 5 más el extranjero, que quedó de la derecha, y con una hebra hacemos el cierre. Con una sola hebra hacemos el cierre. Y ahora, así como venimos, hacemos el punto alto y completamos los 6 puntos hasta llegar a la otra esquina. Ya sabéis que me gusta echarle un vistacito a lo que voy haciendo para ver si está bien, para no tener que retroceder. Como tenemos el de muestra, lo vamos a poner para que vean cómo se va formando este corazón. Ahora les voy a pedir un favor. Todos los que quieran que hagamos una alfombra de corazón de trapillo, me lo dejan en los comentarios. Me encanta leerles, responderles y no saben la alegría que me da cuando me animan a través de vuestros comentarios. También cuando me corrigen, porque tengo que aprender mucho todavía. Nos dejamos de bla 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 y vamos a terminar estos 6 puntos altos que nos toca hacer la esquina. A ver si se acuerdan qué es lo que hay que hacer en las esquinas. Claro que sí, aumentos para que podamos dar la vuelta. Ahora 6 de cada lado y en esos 5 puntitos que habíamos aumentado, vamos a hacer 2 puntos juntos en cada uno de esos puntos. Vamos a tener 10 puntos altos. Esta es la manera de aumentar en esta segunda vuelta. Se me ocurrió usar el cuaderno. Sé que hay métodos más sofisticados de enseñar, pero quería hacerme entender y no se me ocurrió mejor idea que hacerlo con mis propias manos. Y no les voy a mentir que soy de la generación del lápiz y el papel. Y me he vuelto un poco tecnológica desde que tengo el canal de YouTube. Bueno, vamos a dejar esto a un lado. Recuerda que hacia abajo aumentamos, hacia arriba disminuimos. Todo lo que disminuyo arriba, lo aumento abajo. Esto se va equiparando y va tomando la forma nuestro corazón. Vamos a hacer los aumentos en esos 5 puntos, 2 en cada uno de ellos y volvemos. Ya hicimos los aumentos, ahora tocaría tejer 12 puntos, 10 más 2 que hemos quitado de la vuelta anterior y en el medio nos toca hacer 5 aumentos.
Llegamos al centro y vamos a dividir los 2 puntos que vamos a hacer de un lado y en el medio haremos los 5 aumentos. Esto se va a repetir todas las vueltas. Se dan cuenta que de esta manera nuestro corazón va tomando la forma. Repetimos en forma de espejo lo mismo que hicimos del otro lado. 12 puntos, los aumentos en la esquina, 2 puntos juntos en cada uno de esos puntos y cerramos con un punto deslizado en la cadenita número 3. ¿Ya lo tienes aprendido? Porque este corazón necesita crecer un poquito más. Miramos cómo va quedando nuestro corazón rosa, lo comparamos con el anterior y vemos que podemos levantar una vueltita más. Ahora va a consistir de 4 puntos y esos 2 puntitos que dejamos pasan al otro lado. 4 arriba, 14 abajo. Repasamos un poco los aumentos de la esquina. Son los 5 puntos altos, 2 puntos en cada punto. Después tenemos 2 puntos juntos, un punto simple. En la próxima vuelta 2 puntos juntos, 2 puntos simples, 2 puntos juntos y 3 puntos simples y así sucesivamente a medida que vamos agrandando el corazón. Los aumentos equivalen al patrón que hacemos cuando tejemos un círculo o un semicírculo. Y aquí podemos ver cómo hacia arriba vamos menguando y hacia abajo vamos creciendo. Ahora tocaría tejer las 3 cadenitas al aire y 3 puntos altos, que en total serían 4. Completamos esta serie de 4 porque tocará hacer las disminuciones del centro, siempre sobre 5 puntos. Así que vamos a coger las disminuciones que vamos a ir dejando en nuestra aguja. Esto lo vamos repitiendo una y otra vez hasta que nos quede súper grabado. Una vez que los tenemos, cerramos con una lazada y ahora tocarían 4 puntos altos antes de llegar a hacer los aumentos de la esquina. Tejemos en forma de espejo porque lo mismo que hacemos de la derecha lo repetimos en la izquierda también. Los aumentos van a ser un aumento, un punto, un aumento y un punto, así 5 veces. Siempre 5 repeticiones. Cuando seguimos esta serie de aumentos, lo que vemos que va quedando perfecto. No dobla ni se encurva. Queda completamente plano. Vamos por los 14 puntos. Recuerda que en la parte de abajo están los aumentos, así que una vez que terminamos estos 14 puntos altos, vamos a hacer en el punto central los 5 puntos que aumentamos para recuperar los 5 puntos que disminuimos en la vuelta anterior. No hay pérdida porque una vez que identificas a estos 5 puntos, cuentas 2, los tejes y cuando estás en el medio, haces los 5 aumentos. Todos juntitos en el mismo punto. Y ahora nos va a tocar tejer lo mismo, pero del otro lado. Cerramos esta vuelta en la tercera cadenita con un punto deslizado y ya tenemos el mismo tamaño que tiene nuestro corazón marrón. Ya les he dicho que para hacerlo más grande o más pequeño va a bastar que al comienzo puedan agregar o quitar cadenitas. También podemos hacerle una vuelta más, esta vez empezando con las cadenitas, haciendo 2 puntos altos, en este caso las cadenitas y un punto alto, siempre dejando los 5 del centro. Para hacer nuestras disminuciones, repetimos los 2 puntos altos y cuando llegamos
Al otro lado volvemos a hacer los aumentos para darle esa forma redondeada a nuestro corazón. Ya lo hemos repetido un montón de veces, pero queremos aprenderlo de tal manera que nos podamos aburrir tejiendo sin olvidarnos de cómo hacer este corazón. Ahora lo que vamos a hacer, 2 puntos juntos, 2 puntos separados. Después de este vídeo vamos a intentar hacer esta alfombra directamente con trapillo y vamos a ver qué bonita nos queda. Así que practiquen hacer el corazón, memoricen el patrón para que ya lo tengan incorporado en su cabecita y tejamos juntas este diseño que también lo podemos usar para un montón de cosas. ¿Qué les parece si explotamos este corazón y hacemos proyectos en los cuales tengamos que hacer corazones? Lo de los puntos centrales es muy fácil porque dejamos 2 de un lado, en el del centro hacemos los aumentos y dejamos los otros 2 del otro lado. Y ya sabemos que vamos a tejer en forma de espejo, así que nos vemos en un ratito. Llegamos al final de la vuelta, vamos a la tercera cadenita a hacer el puntito deslizado para cerrar nuestra vuelta. Es opcional si quieres hacerle un punto de vista. En este caso es para que veas cómo se hace el corazón y dependerá también para qué lo quieres usar. Si quieres hacer cojines, si quieres hacer un aplique, si quieres hacer un mantelito. Bueno, hay un montón de ideas. ¿Qué idea se te ocurre a ti? Si me lo quieres dejar en los comentarios, estoy dichosa de escucharlo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te animes a hacerlo, que me regales un like y si no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.